Estamos de regreso con el retiro virtual de Ministerios Ebenecer. Hermanos, el Señor les bendiga. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes. Es un privilegio que el Señor en su misericordia me da para poder compartir este mensaje de bendición a su pueblo y aún para nosotros mismos, los que predicamos, porque el primero que se predica es el que está compartiendo el mensaje. Le doy la gloria al Señor, le doy un saludo muy especial a nuestro amado Padre, el apóstol Sergio Enríquez, a nuestra amada Madre, la hermana Leti, y gracias por este privilegio tan honroso, por este privilegio que aunque somos vasos rajados, Dios deposita su gloria y habla a través de nosotros. Vamos a hablar hoy de un tema que ha sido muy seguido y a través de los tiempos se ha hablado mucho, y es la oración. La oración es algo que Dios nos aconseja. Amén. Hoy el título lo he puesto la oración eficaz, pero antes vamos a orar. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que sea su Espíritu hablando a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote la gloria, dándote la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación, reconociendo tu gracia, tu gran amor, tu gran bondad, tu infinita misericordia. En esta hora, Padre Santo, presento mi vida delante de ti, presento mi corazón delante de ti, y por favor, Señor, que sea tu gracia, Señor, hablando a través de mí, para que mis hermanos, Señor, los oyentes, tus hijos, reciban esta bendición que tú, Señor, a bien tienes, Padre Santo, darnos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces les hablaba de la oración eficaz. Y quiero que me acompañe ahí en la versión Biblia de las Américas, en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Amén. Y Marcos, capítulo 11, versículo 24, nos dice así: por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que las recibiréis, ya las habéis recibido y os serán concedidas. Dicen, creed que ya las habéis recibido y serán concedidas. Amén. Y este versículo nos habla de la fe de los milagros. Amén. De creer en que ya han sido concedidas las cosas por las que hemos orado, las cosas que hemos pedido, amén, por las que hemos estado delante de la presencia del Señor. ¿Y quién de nosotros no quisiera, en tanto en lo natural como en lo espiritual, que apenas abramos nuestra boca, apenas demos a conocer nuestro deseo, de una forma inmediata se nos sea concedido lo que pedimos? A todos nosotros nos gustaría eso, ¿cierto? Y aquí en este pasaje el Señor nos deja una herencia de la cual hicieron uso sus discípulos, amén, pero también nos la dejó a nosotros, para que nosotros también hiciésemos uso de ellas, que aunque no veamos las cosas, tengamos la convicción, según nos aconseja el Señor en este pasaje, tengamos la convicción, tengamos esa certeza de que lo que no se ve, de lo que aún nuestros ojos no ven, pero que tengamos esa convicción de que ya está. Amén. Y es difícil, ¿cierto? Pero fíjese que eso nos vuelve a corroborar el Señor, este pasaje nos lo vuelve a corroborar el Señor a través del apóstol Pablo en la carta a los hebreos, lo que relata la carta a los hebreos y conceptuando lo referente a la fe. Y habla Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es un verso muy conocido y usted se lo sabe de memoria. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y este versículo, Marcos
que comenzamos Marcos capítulo 11, versículo 24. Déjeme, se lo vuelvo a leer. Amén. Dice así: por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas, dice la palabra. Nos insta el Señor a ello. ¿A qué? A tener fe por un milagro. Pero qué bello sería expandirnos un poco más, ir un poco más lejos. Y antes de hacer esto que el Señor nos aconseja en este capítulo de Marcos, en su palabra, podamos pedirle al Señor por el milagro de la fe. Amén, porque esto nos afirmaría, esto nos asentaría en lo que estamos pidiendo, que lo que estamos pidiendo ya lo vamos o ya vamos con la certeza, digamos así, de que lo estamos, que lo obtenemos, que ya lo hemos obtenido, que lo que estamos pidiendo ya está, que lo que estamos pidiendo ya es. Amén, porque nuestra fe se interpone entre lo que vemos y en lo que aún no está. Pero ya con la fe, nosotros embarazados, digámoslo así, con esa convicción, no de que lo vamos a tener, sino de que ya está. Una mujer, cuando está embarazada, ella ya tiene a su bebé. No ha nacido, pero ya está. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos embaracemos de aquello que pedimos y que ya digamos, ya está, que creamos, que tengamos esa convicción. Amén. Y allí es donde muchas veces fallamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos por el milagro, cuando oramos de que se nos conceda lo que necesitamos, pero no tenemos lo principal, amén, o no hemos orado por lo principal, el milagro de que se nos active la fe, porque ya la tenemos, amén. La fe está en nosotros. Y este era el motivo por el cual el Señor muchas veces le alaba las orejas, digámosle así, a sus discípulos y les decía: hombres de poca fe. No les decía hombres sin fe, sino que les decía hombres de poca fe. O sea, sí había fe. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Señor les decía hombre de poca fe? Porque el Señor ya les había dado la fórmula. Cuando ellos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, ya ellos, el Señor les había dado el paquete completo. Y solo fue que el Señor subiera al cielo, solo fue que el Señor ascendiera al cielo para que ellos hicieran el uso correcto de ese poder tan grande, de ese poder que trae el milagro de la fe a través de la oración. Y eso es lo que Dios, eso es lo que el Señor nos quiere mostrar. Eso es lo que el Señor quiere darnos, quiere que nosotros obtengamos en este último tiempo. A eso es lo que el Señor nos quiere llevar, amén, a que usemos la fórmula que Él le dio a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos la iban a necesitar en un tiempo muy lejano. Cuando Él ya no estuviera, el Señor ya sabía, ¿cierto? Cuando Él ya se hubiese ido, ya cuando Él ya no estuviera con ellos, ellos iban a necesitar. ¿Por qué? Porque los tiempos iban a ser difíciles. Vendría persecución. Ellos tenían que atraer a través de la oración, por medio de la fe, todo aquello que iban a necesitar. Amén. Y ahora nos ha tocado a nosotros. El Señor nos está llamando a que nos capacitemos. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración. Una oración eficaz. Una oración de poder. Pero no una oración cualquiera. No una oración cualquiera, sino por la oración complementada con la fe. Amén. A que no temamos pedir lo que necesitamos, sino que creyendo lo veamos, porque los tiempos son duros, amén, los tiempos son difíciles. Y recordemos que así como comenzó la iglesia del principio, así va también a terminar la iglesia del final. Y a nosotros nos correspondió vivir este tiempo de poder,
poder, este tiempo en el cual la oración es un arma importante a favor de nosotros, para que podamos pasar situaciones que se nos presenten en el camino, para que podamos pasar, sortear obstáculos, amén, para que podamos sortear toda situación, tanto de necesidad espiritual como de necesidad natural. Los hombres que estuvieron en ese comienzo, en ese comenzar de la iglesia, eran hombres y mujeres de oración. Eran hombres y mujeres esforzados que creían que recibían de la mano de Dios aquello por lo cual oraban al Señor, aquello por lo cual clamaban, que sabían cómo mover la mano de Dios. Y fíjese que a través de estas súplicas Dios traía grandes avivamientos y lo hemos visto al pasar de los tiempos. Ha habido avivamientos, ha habido muchos avivamientos de parte de Dios y estamos cercanos, estamos muy cerca al avivamiento más esperado por nosotros antes de que el Señor se lleve a su amada, a su esposa. Y más teniendo con nosotros a su Santo Espíritu, que está dispuesto, el Espíritu está dispuesto a ayudarnos, dice la palabra, en nuestras debilidades y más en lo concerniente a la oración. Mire qué belleza, pues dice su palabra que no sabemos pedir como conviene, pero con la ayuda del Espíritu Santo, dice la palabra, que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aún Dios nos enseña su fe por nosotros. De acuerdo a lo que Él nos dice, que todo, en Marcos 11, que todo nos será concedido por medio de la oración. Y Él ve su deseo cumplido. Él ve ese deseo cumplido en nosotros. Dice la palabra en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Dice que a su esposa, ¿cierto? Dice Apocalipsis 19, 7, pero voy a saltar un poquito. Dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente. Amén. A su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Y yo le pregunto, ¿estamos totalmente vestidos de lino fino? ¿Ya estamos vestidos de lino fino? Nos falta, ¿cierto? Nos falta. Pero el Señor en su fe ya nos mira así. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él ve las cosas que no son como si fuesen. Y si Él nos aconseja a hacerlo es porque así es. Amén. Así es. Aprendamos a orar. Aprendamos a orar que nos conviene. Amén. Y más, que lo hagamos con fe. La oración, déjeme decirle, es un ejercicio que en nuestra humanidad no es lo que más nos apasiona. En nuestra humanidad la oración no es lo que más nos llama la atención, pero cuando nos ejercitamos cada día en ella, nos vamos dando cuenta que no es un deber, que ya la oración no es un deber, sino que se va tornando en una necesidad. Amén. En una necesidad como lo es cuando nos tomamos un tiempo para comer. Es necesario que nos alimentemos, como lo es cuando nos tomamos un tiempo para dormir, como lo es cuando nos tomamos un tiempo para ejercitarnos en aquellas cosas naturales que tanto nos gustan, que tanto nos deleitan. Amén. Y que nos gusta hacer. Entonces, así, cuando nosotros vamos tomando ese ejercicio de la oración, entonces ella se va convirtiendo, la oración se va convirtiendo en nosotros en un deleite, en algo que no podemos dejar, en algo que quisiéramos hacerlo en todo momento y sin caer en el legalismo y sin caer en el misticismo, sino que es algo que nuestro espíritu, nuestro cuerpo lo pide.
Amén. Entonces, ¿por qué? Porque ya se hace tan de nosotros que se vuelve algo vital. ¿Por qué? Porque es el tocar la puerta para que el amado nos abra y pasar un tiempo agradable con Él, sea cual sea nuestra petición. Que yo no tengo ganas de orar, yo te digo, ora. Que no me dan ganas, ora. Porque la palabra nos insta a orar en todo tiempo. Amén. Ella nos dice, la palabra no nos dice, si tienes ganas de orar, ora. O si quieres orar, ora. Mucho menos nos dice, si sientes orar, ora. Esto, déjeme decirle, amado hermano, amada hermana, no es por sentir, no es por ganas, no es por si quieres. Esto no es por si debes. Esto es porque te conviene a ti y me conviene a mí. Nos conviene, es vida, es bendición para nosotros. Nos conviene orar en todo tiempo. La Biblia nos habla de orar con el Espíritu y nos habla de orar con el entendimiento. Y no solo estos ingredientes los tenemos que tener en cuenta en nuestra oración. Sabemos que cuando ahora oramos en el Espíritu nos estamos edificando a nosotros mismos. Eso lo dice la palabra. Pero también que oremos con el entendimiento. ¿Por qué? Porque el entendimiento aquí nos está hablando del intelecto. Para que aún en la oración no demos golpes al aire. No demos golpes al aire para que en nuestro espíritu y en nuestro intelecto aprendamos de una vez por todas, amado hermano, que la oración es algo beneficioso para nosotros, sea cual sea nuestra situación. ¿Cuántas personas hay que se quejan porque no disfrutan la oración? Pero no la disfrutan, pero tampoco la descuidan. Pues no se atreven a hacerlo. ¿Por qué? Porque se han mentalizado de que hay que orar. Porque qué pecado, qué pecadito, no he orado y Dios se va a enojar. No se atreverían a descuidarla, pero la descuidarían si pudieran atreverse. ¿Por qué? Porque ella se ha convertido en un deber, en una obligación, mas no en una pasión. Amén. Entonces, obligación es muy diferente a pasión. Deber es muy diferente a pasión. Y nosotros tenemos en este tiempo que ser apasionados, no solo por la palabra, por la oración. Amén. Tengo que orar, no. Es que si no oro, tengo que orar porque si no oro, me puede pasar algo malo. Si no oro, de pronto me echan del trabajo. Es que si yo no oro, se me puede dañar el matrimonio. Amén. Y esto es surreal y verdadero pensamiento. Y cuando tenemos este pensamiento, cuando tenemos este pensamiento en nuestra mente conceptuado en lo de la oración, que es un deber de que tengo, estamos muy lejos de poder encontrar placer en ella, placer en la oración. ¿Por qué? Porque le dedicamos un tiempo programado a la oración. Y cuando terminamos de orar, nos levantamos de la oración como aquella persona que se acostó a dormir, pero que no disfrutó del sueño, porque se levanta más cansada. ¿No le ha pasado a usted? Se levanta más cansada porque no durmió lo suficiente para poder recuperar de un todo sus fuerzas. Amén. No pudo encontrar total alivio. No pudo encontrar total reposo en su cama, aunque se haya acostado temprano. Y esto se vuelve una rutina. Cuando la oración es tomada de esta manera, se vuelve una rutina porque oramos, nos levantamos, no disfrutamos, nos vuelve a llegar otra vez el tiempo de orar porque nuestra conciencia nos dice, tienes que orar. Nuestra conciencia nos vuelve a poner de rodillas, pero no tenemos una dulce comunión con Dios. No tenemos ese deleite.
porque no presentamos nuestras necesidades con la firme convicción de que Él las cubrirá, de que Él las responderá. Y escúcheme, amado hermano, algo, que esto se va tornando en un círculo vicioso. La oración de esa forma se va tornando en un círculo vicioso. Y a lo último salimos de la oración turbados, afligidos en nuestra conciencia y más afligidos en nuestra mente de lo que estábamos antes. Amén. Creo que hay muchos cristianos que tienen esta queja. Es que yo oro, pero no pasa nada. Hijos de Dios que oran, no tanto porque sea algo bendito, porque sea algo sublime, que nos permite acercarnos a Dios, sino porque tenemos que orar, porque es nuestro deber, porque sentimos que si no lo hacemos, perderíamos la evidencia, perderíamos el rótulo de nuestra condición de cristianos. Ay, ¿qué pensará el diablo? Hoy no he orado. Amén. Ya no nos condenemos más, hermanos. Ya no nos condenemos más y levantémonos de ese pobre concepto de la gracia y busquemos una atmósfera saludable para que hallemos el verdadero gozo, el camino más excelente en cuanto a la oración. Amén. Que consideremos de ahora en adelante, amado hermano, la oración como un elemento, como uno de los ejercicios más deleitables en nuestra vida. Que, como comencé diciéndole, hermano, al principio, que la valoremos más que cualquier otra cosa, que lleguemos a valorar la oración, que lleguemos a valorarla más que el alimento necesario para nuestro cuerpo, que la valoremos de una forma tan intensa y que lleguemos a considerarla como uno de los mayores privilegios del cielo, amén, uno de los mayores lujos que se nos ha concedido a nosotros. ¿Por qué? Por la gracia no merecida a través de nuestro Señor Jesucristo. No lo merecíamos, pero su gracia nos alcanzó. Su gracia nos tomó. Amén. Y es una gracia que muchos no han podido obtener, pero en su misericordia Dios nos la dio a nosotros. Amén. Como aquel Esaú. Muchos no han podido obtener esa gracia, como aquel Esaú que dice la palabra que procuró la bendición con lágrimas y no la pudo obtener. Amados hermanos, quiero decirle que la oración es un privilegio. La oración es un lujo que no a todo el mundo se le da. Es una bendición. Y para que la oración sea grandemente exitosa, para que la oración sea grandemente prevaleciente, de acuerdo a la descripción que hizo nuestro Señor, según el texto de Marcos 11, con respecto a la oración, siempre tiene que tener algunos objetivos definidos. La oración tiene que ser objetiva, por lo que nosotros debemos implorar. Tiene que tener objetivos definidos por los que nosotros vamos a implorar, por los que nosotros vamos a rogar. El Señor nos habla de cosas, dice, todas las cosas por las que oréis y pidáis. Y parece entonces que el Señor no dispuso que viniéramos a Él en oración cuando tuviéramos que pedir, sino que lo podemos hacer en todo tiempo. Ahora que estaba yo repasando este mensaje, yo decía, ay Señor, qué bueno que nos acercamos a ti en oración, no solamente para pedir, aunque tú nos aconsejas cómo pedirte, pero qué rico acercarnos al Señor y decirle gracias, gracias Señor. Padre, quería estar contigo, no hallaba la hora, no hallaba el momento. Acuérdese cuando usted se enamoró del que hoy es su esposo, de la que hoy es su esposa. Usted no hallaba el momento de poder reunirse con él, con ella. Así
Así debemos hacer el momento de oración. Amén. El necesitar, el desear ese momento de deleitarnos en su presencia, que lo podamos hacer en todo tiempo. Otro requisito, digámoslo así, esencial de la oración es tener un intenso deseo. Pues el Señor aquí supone, cuando Él nos aconseja en Marcos 11, que cuando oramos es porque lo queremos hacer. Porque la oración es la que prevalece en todo. Es una acción, la oración es una acción de mucho poder. Por eso dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Diga conmigo, la oración eficaz del justo puede mucho. Y usted y yo hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Amén. Puede mucho cuando hay plenitud, cuando hay un ardiente deseo de entrar en esa dimensión, la cual es la oración. No olvidemos también que es necesario, comencé diciéndole, la fe. Que la oración vaya de la mano con la fe, que la fe vaya de la mano con una oración exitosa. Sin fe no puede haber una poderosa oración. Por eso el Señor dijo, creed que ya, creed. Ese creed quiere decir, tenga fe, tenga la convicción, tenga la certeza que ya las habéis recibido. Aquellas cosas por las cuales clamaste. Amén. Tenemos que creer que Dios realmente nos oye y que Él nos responde. Dice, creed que ya las habéis recibido. No se trata simplemente de creer que las recibiremos, sino que de creer que realmente las hemos recibido. Es muy diferente en que las recibiremos a tener la certeza y la convicción que ya están, que ya las hemos recibido. Considerarlas como ya recibidas, como si ya contáramos con ellas. Amén. Actuar como si estuviéramos seguros, como si estuviésemos seguros de obtenerlas. ¿Para qué? Para que la oración tenga ese valor, para que la oración tenga ese verdadero propósito de que nosotros podemos atraer a través de la fe las cosas del siglo venidero, las cosas que el Señor ya preparó para nosotros. Y para que la oración tenga algún valor, debemos tener peticiones definidas. Debemos ser específicos por aquello que vamos a suplicar. Dice el Señor que creamos. Amén. Y fíjense, hermanos, que a veces divagamos en nuestras oraciones, yendo tras esto, metiéndonos por acá, por lo otro, y al último no obtenemos nada, porque no especificamos nada. Parloteamos acerca de muchos temas. Hay veces convertimos la oración en una predicación y no en un clamor, no en un gemir. Entonces parloteamos por tantas cosas que nuestra alma no se concentra en ningún objetivo. Amén. Porque a veces no sabemos qué queremos pedirle al Señor. No somos definidos. Lo hacemos por costumbre, sin ninguna motivación de corazón. Nos pasa como cuando vamos a la tienda sin saber qué artículo vamos a comprar. Quizás de pronto, si nos va bien, lleguemos a hacer una compra exitosa, amén. Pero muchas veces no es sabio adoptar un plan así. No es sabio porque salimos comprando lo que no necesitamos. Lo ideal es hacer una lista de lo que usted va a comprar. ¿Para qué? Para ser asertivos. Así es la oración. Tiene que ser objetiva, tiene que tener un propósito, tiene que ser específica, tiene que ser certera. Nada de que, Dios conoce mi situación, Dios conoce por lo que estoy pasando. No,
Él quiere que seamos directos. Por ejemplo, usted, hermana, voy a dar un ejemplo. Usted le está orando al Señor por un esposo. Usted le está pidiendo, usted se está guardando para el Señor y usted se está guardando para su esposo. Y usted le está orando al Señor por un esposo. Pero el Señor quiere que usted le diga, que usted le diga, Señor, te pido por un esposo. Un buen esposo. Te he venido pidiendo por un esposo, pero te he pedido mal. Porque no he sido clara contigo, no he sido clara en mi deseo. Ahora, Señor, como tú dices que creamos que todas las cosas ya están, deseo un esposo de 1,80 de estatura, ojos color miel, cabello castaño, acuerpado, dentadura completa, sin remiendos, Señor, nada de remiendos en su dentadura. Pero ya usted sabe el modelo que quiere y aunque esto dé risa, amén, pero para Dios es importante darle a conocer lo que usted y yo queremos, amén. Pero si usted va y le pide al Señor con una modestia espiritual, Señor, solo te pido un hombre que te ame a ti y me ame a mí. Y si le llega uno bien remendado, hermana, pero que ama al Señor, si le llega uno bien remendado, no era lo que usted deseaba. Lo contrario a lo que usted quería, le llegó. Amén. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios? No, la culpa es suya, porque no especificó lo que quería. No especificó, porque no fue específica, no fue clara. Lógico, que el paquete venga completo, con las cualidades físicas que usted quiere, pero también las cualidades morales, las cualidades espirituales. Amén. Debe ser una súplica real, con un objetivo que se quiere alcanzar. Es como si usted pidiera una audiencia con el presidente. Usted tiene que responder a una pregunta. ¿Para qué desea ver al presidente? Sería inconcebible que solamente en el momento que a usted le pregunten ¿para qué quiere ver al presidente? Sería inconcebible que usted en ese momento piense el motivo por el que ha llegado allí o pensemos el motivo por el que estamos allí. Lo mismo sucede con nosotros los hijos de Dios. Debemos de ser capaces de responder a la importante pregunta: ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Eso fue lo que le dijeron a Esther, ¿cierto? Eso fue lo que el rey Asuero le dijo cuando le extendió el cetro a Esther. Le dijo: ¿qué quieres? ¿Cuál es tu demanda? Y hasta la mitad de mi reino te daré. Mire, entonces sí, creamos, seamos específicos y todas las cosas nos serán dadas. Eso fue lo que le dijeron a Esther. Imagínese usted un arquero que dispara su arco y ¿qué pasa? Pero sin saber dónde encontrar el blanco. Dispara a la deriva. ¿Tendrá posibilidades de éxito? Amén. ¿Cómo es que vamos muchas veces a Dios sin saber qué es lo que realmente queremos? Si tuviéramos algún propósito, nunca sentiríamos que la oración es un trabajo monótono y pesado. Estoy convencida que la anhelaríamos. Estoy convencida que la desearíamos vehementemente. Diríamos, hay algo que necesito por lo cual tengo el pretexto de poder acercarme a Dios, de poder acercarme a mi amado y pedírselo. Tengo una necesidad y necesito verla satisfecha. Y anhelo poder estar solo para poder derramar mi corazón delante de Él. Pero entonces, mire, cuando la oración es un deleite, cuando la oración es objetiva, cuando la oración ya no es monótona, entonces se busca el pretexto de querer entrar delante de su presencia y derramar su corazón. Amén.
Y aunque vaya a pedirle usted algo al Señor, la verdad es que su alma y mi alma suspiran cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero. Cuando nos acercamos a Él con un corazón deseoso de Él. Y cuando lo hacemos, descubriremos que hemos logrado entrar, descubriremos algo, y es que hemos logrado entrar a un mundo del cual ya no queremos salir. Amén. Un mundo hermoso y que es de provecho, es provechoso para nosotros. El mundo de la oración eficaz, y más cuando usamos la fe. La Biblia dice que Dios a todos nos ha dado, a cada uno, dice que Dios ha dado a todos y a cada uno de nosotros una medida de fe. Todos tenemos fe, sea que la sintamos o que no la sintamos, pero a la hora de usarla, automáticamente ella va a aflorar, va a estar allí. ¿Para qué? Para que nos apropiemos de ella. Es como cuando usted tiene que usar sus brazos. Usted no está pensando, ay, ¿será que tengo los brazos colgados de los hombros? No, usted simplemente los mueve y los pone en uso. Usted no necesita estar pensando que si sus brazos están colgados de los hombros, sino que a la hora de hacer una fuerza, a la hora de necesitarlos, a la hora de que usted los va a usar, sus brazos están allí. Esa es la fe. Así es la fe. Así es orar con fe. Solamente es accionar. Fíjense que nuestras oraciones son decretos de Dios para bendición nuestra. Las oraciones del pueblo de Dios son promesas de Dios pronunciadas por nuestras bocas, por corazones vivos, hermanos. Y esas promesas solo se van a ir materializando conforme ellas van brotando de un corazón ardiente, de un corazón anhelante delante del Señor. En cada oración que es inspirada por el Espíritu Santo, va a aflorar nuestra respuesta, lo que esperemos, a través de lo que el Espíritu Santo vaya haciendo en nuestra alma. Es tan poderosa la oración. La oración es un decreto que semejante, igual cuando el Señor decretó, el Señor dijo, sea la luz. Y fue la luz, dice la palabra. O como ese decreto en el cual el Señor eligió a su pueblo y ordenó su redención por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es un decreto. Tenemos que creer que nuestra oración es tan poderosa que traspasará los cielos y que el mismo oído de Dios la escuchará y la mano de Dios cederá a nuestra petición, aleluya, a nuestro clamor. Él nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y si en ese clamor nosotros le decimos, hágase tu voluntad, qué bonito, ¿cierto? Recuerde el clamor del Señor Jesús en el Getsemaní. Un clamor reverente, un clamor de un alma que solamente sabía que el Dios Todopoderoso lo podía librar, pero él dijo, Señor, por mí, por mi deseo, que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces, qué hermoso y qué diferente. Cuando esa oración sale de nuestro corazón, sale de lo más profundo, fervientemente, pero a lo último se pone ese sello, hágase tu voluntad. Cuando lo satisfacemos a Él, mire, es que Él se siente satisfecho. Cuando lo satisfacemos a Él con una oración que sale de lo más profundo de nuestro corazón, de acuerdo a su promesa, entonces su voluntad es tu voluntad, en el buen sentido de la palabra. Amén. Por eso el Señor le dijo, hágase tu voluntad. Es tan maravilloso,
tener tal poder en nuestras manos como el poder de orar. Es maravilloso, es algo precioso, hermano. Es algo que el Señor hoy nos quiere inyectar a través de su palabra. Y el mismo Dios nos aconseja. Mire, qué hermoso es el Señor. El mismo Dios nos aconseja que no le demos tregua, que seamos insistentes. ¿Se acuerda de aquella mujer, de aquella viuda que cada día iba a hacer su petición ante el juez injusto, ante ese hombre? Y dice la palabra que este hombre, este rey dijo, no temo a Dios ni temo a los hombres, pero esta mujer me va a enloquecer, voy a concederle lo que ella pide. Movió la insistencia, la vehemencia de esta mujer, movió la mano de aquel rey, de aquel juez injusto. ¿Para qué? Para que le hiciera justicia. Así el Señor nos aconseja que aunque Él no es injusto, quiere movernos a un verdadero clamor por medio de la oración. Y vamos terminando, dice Isaías 62:7. Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua. Mire, que no le demos tregua hasta que restablezca a Israel, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Pero aquí no le deis tregua hasta que restablezca tu casa, hasta que restablezca tus hijos, hasta que restablezca tu matrimonio. Cánsalo. Aunque él no se cansa, pero él va a decir, bueno, llegó la hora. Y usted crea que así va a ser. Amén. Pelee por los suyos. La oración es una forma de pelea, de guerrear, porque hay muchos que se oponen a la oración. Pero recuerde, la oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos la autoridad de parte de Dios. Tenemos el permiso de parte de Dios, que aunque Él no se cansa, no lo dejemos descansar hasta que nuestro objetivo sea cumplido. La oración eficaz del justo puede mucho. Y pongamos allí ese versículo, terminemos con el versículo de Marcos, capítulo 11, ¿cierto? Marcos capítulo 11, 24, y dice el Señor, por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. No le demos tregua. Él nos da el permiso, Él nos da la autoridad, que aunque Él no se cansa, lo cansemos, pero seamos objetivos, lancemos la flecha, pero lancémoslo al blanco, no erremos al blanco, lancemos, tengamos el objetivo, para que sean concedidas las cosas que hemos pedido. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote gracias. Señor, con razón el Señor Jesús se estremecía y decía, te alabo, Padre, porque me escuchas. Te alabo, Padre, porque me concedes todas las cosas. Es porque Él se deleitaba, es porque Él subía al monte a orar, es porque Él tenía intimidad contigo, porque tenía la certeza de que tú no lo abandonarías, de que tú le concederías, Padre Santo, cada petición que Él hacía a ti. Así nosotros, Señor, queremos estremecernos en nuestro espíritu también, deleitarnos delante de ti, Señor, clamando, Señor, pidiéndote, Padre Santo, aquellas cosas por las que oramos, Señor, y que ya creamos que las hemos recibido, pero no tanto por recibir de ti, sino por entrar, Señor, en tu presencia y deleitarnos, Señor, en adoración, en agradecimiento, Señor, reconociendo tu deidad, reconociendo tu amor, reconociendo tu misericordia y reconociendo tu
favor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra plasmada. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que sella tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Señor. Te pedimos por un avivamiento, Señor. Un avivamiento en este último tiempo para tu amada. Un avivamiento, Señor, para que tu amada realmente, Señor, y de una vez por todas, Señor, tu esposa, Señor, nos vistamos de ese lino fino, de ese lino resplandeciente para recibirte a ti, amado nuestro. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Perdone mi atrevimiento. Hasta una próxima vez. Dios le bendiga. En breves instantes, regresamos con el retiro virtual de Ministerios Ebenecer.